Buenos dias, everybody. Good morning, good morning. I hope English is okay for everyone. I don't speak Spanish, but a very warm welcome to you all, and thank you so much for being here with us today. As mentioned, my name is Ruben Kazumian, and I have the privilege to represent the Maison Veuve Clicquot during this very, very special day. Now, Veuve Clicquot was founded in 1772, but it was not until 1805 when the audacious and tenacious Madame Clicquot took over the house at the very young age of 27 years old to become the very first businesswoman in the world and to change the future of champagne forever. It is really her that is the inspiration and the reason why we are all gathered here today, to pay tribute to her and to all of you as well. Now, the Bold program was founded 50 years ago now, 51 years actually, and it was created to celebrate the 200th anniversary of the Maison Veuve Clicquot. And the idea of the program was to celebrate the best women in business and to pay tribute to the bold and brave woman that was Madame Clicquot. During the last 50 years, Veuve Clicquot has engaged, celebrated, and supported over 350 women in over 27 countries, which is a fantastic achievement that we are very, very proud of. Now, it is my absolute pleasure to introduce you to another bold and brave woman, Ilana Soth, who will guide you through the very first Bold event in Mexico. And she, together with our incredible guests, will guide you through the bold spirit of Madame Clicquot that really brought us all here today in the first place. So thank you, and please welcome Ilana Soth. No solamente vamos a hablar de CIA, de los logros, sino también de lo que falta por hacer. Voy a tener el honor de moderar 2 mesas increíbles con mujeres increíbles. En la primera vamos a estar hablando de este barómetro que crea Veuve Clicquot junto con Probe International, esta compañía internacional, en donde la idea, les decía, es detectar qué es lo que está faltando en el mercado de las mujeres emprendedoras, pero creo que lo interesante también de este estudio, que es un estudio súper serio, súper sesudo, es que no solamente estudian a las mujeres o le preguntan a las mujeres, sino le preguntan a la población en general para tener un panorama, digamos, mundial y poder generar esta conversación, esta discusión. Ya contó la historia de la gran dama del champán, que me parece espectacular, una mujer que a los 27 años se queda viuda y hace de un negocio pequeño del champán un emporio, como lo conocemos hoy, dota de transparencia el champán como lo conocemos, aún con las dificultades de enfrentar a su familia política, aún con las guerras napoleónicas. Las mujeres en ese entonces no podían trabajar. ¿Qué más? Había un montón de cosas en su contra y ella pues generó una empresa que hoy nos inspira a muchas mujeres y que nos tiene hoy acá. Y por eso también vamos a estar teniendo la primera Bold Conversation en México con una invitada muy especial que, si no saben todavía de quién se trata, no se los voy a revelar. Pero me voy a ir con nuestra primera invitada, embajadora de la marca, que es Adina Chelminsky. Y la biografía de Adina Chelminsky es súper larga y voy a hacer aquí un pequeño resumen, pero me gustaría presentarla, creo que con lo más destacado de la carrera de Adina Chelminsky para hablar de este barómetro. Ella es economista, financiera, asesora, mentora, periodista y conferencista en finanzas personales y emprendimiento. Es emprendedora serial, que eso me encanta. Ha tenido éxitos y fracasos y hoy es CEO de Tianguis MX, del que podremos platicar un poquito ahora que esté aquí con ella. Y en sus ratos libres graba el podcast de las burras ariscas. Adina, bienvenida. Hola. Hola, Ilana. Hola, hola. Y quiero presentar también a Valeria Moy. Ella es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, un think tank que estudia fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad de México. Es economista del ITAM, en donde actualmente imparte clases. Ha trabajado en el sector regulador de México en el área de regulación bancaria y de valores.
Su podcast Peras y Manzanas, que es una maravilla, si no lo han escuchado, vale mucho la pena. Trata temas sobre educación financiera. Valeria, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto platicar con ustedes. Antes de platicando las primeras charlas sobre lo de hoy, me acuerdo que sí le comenté a María de la Mora, le dije, oye, qué temor del bueno, pero me intimidan estas dos mujeres que ven aquí porque son muy fregonas en lo que hacen. Y siempre eso es, pues, es avasallador. Pero me da mucho gusto sentarme con ustedes y poder platicar del barómetro. Y vamos, si quieren, nos vamos directo con el barómetro. A ver, aquí les va. México, país en que las mujeres constituyen el 52% de una población, resultó ser uno de los que muestran una menor brecha de género, no mayor, cosa que me llama mucho la atención, en lo relativo al emprendimiento de entre los 25 que fueron estudiados en esta edición del barómetro de Bev Clicquot, ocupando el lugar 7 de 25. Esta menor diferencia de género en el emprendimiento en México, ¿a qué se lo atribuyen ustedes? ¿Por qué menor y no mayor? Adina. Lo veo como un lobo en piel de oveja, porque es un número que nos dice también que las mujeres no estamos encontrando el lugar en el mundo corporativo tradicional. La mayor parte de las mujeres en México, a lo largo y ancho de la pirámide socioeconómica, muchas veces emprende porque no hay otra opción. Porque no encuentra lo que necesita o lo que quiere o lo que está buscando o lo que puede compaginar con su vida familiar, que sigue siendo la principal responsabilidad de una mujer, la mujer es la principal responsable, mejor dicho, en el mundo corporativo. Entonces, para poder ganar dinero, para poder contribuir a la familia, para poder mantenerse, necesita acudir al mundo del emprendimiento. Y sí es una buena noticia porque implica que en México tenemos un gran campo para darle cabida a estas mujeres emprendedoras, pero también demuestra que tenemos patas chuecas en otros lugares de la economía para las mujeres. Valeria. Antes que nada, gracias a Bev Clicquot. Bev, seguramente no lo pronuncio bien, una disculpa. Bev, ¿verdad, Fernanda? Siempre nos hacemos el intento. Gracias por la invitación. Me encanta el trabajo que hacen, además de que me encantan las burbujas, pero me encanta el trabajo que hacen visibilizando temas de género, pero visibilizando temas de género desde la perspectiva que a mí me gusta, que es cómo le hacemos para que las cosas mejoren, no desde una perspectiva de sufrimiento ni de victimismo, sino de una perspectiva de vamos a mejorar tomando el ejemplo de la viuda de Clicquot, que a mí nada más de imaginarme hace 200 años, ponte a emprender con un negocio pues tradicionalmente masculino, me parece que solo esa anécdota, solo esa historia nos da una pauta y una pista para seguir. Y en ese sentido les agradezco porque siempre faltan datos. Nosotros desde el IMCO siempre estamos buscando datos en temas de género y en un principio pues dijimos, hay muchos datos, pero de repente no hay la información que quieres para entender diferentes fenómenos. Y en ese sentido, tener más información siempre es positivo. Y el barómetro nos da algunas pistas de cosas que no logramos entender. Y esta pregunta, Ilana, creo que nos muestra algo que no necesariamente entendemos muy bien. Y por eso hay que empezarla a desmenuzar para ver qué está pasando. Porque sí, sorprende, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a ver temas de género negativamente en México. Y de repente dices, oye, México pinta muy bien en este ámbito emprendedor, pues algo estamos haciendo increíble. Yo creo que hay que leer ese dato con un granito de sal. Y para esto nos ayudan otros datos, otras cifras que están por ahí que nos da el INEGI. Por ejemplo, de todo el mercado laboral, de todas las mujeres que trabajan, en este país, 52% lo hace desde la informalidad. ¿A qué me refiero con la informalidad? No tienen ninguna prestación, no están registradas en el Seguro Social y por lo tanto, pues no tienen vacaciones, ni salario mínimo, ni van contribuyendo a una pensión, no, simplemente pues van al día a día, ¿no? Porque la informalidad, pues típicamente, no siempre, pero típicamente representa menores oportunidades para la persona que está en la informalidad y sin ninguna duda menores prestaciones. Y entonces nos vamos
a un subgrupo de estos datos que nos da el INEGI, que nos dice cómo se ven las emprendedoras mexicanas. Y las emprendedoras, típicamente nosotros le ponemos una connotación muy positiva y muy de audacia, muy obviamente, ¿no? Oye, emprender implica dedicar tu tiempo, dinero y esfuerzo con una posibilidad real de fracasar, ¿no? Y en ese sentido, pues te avientas. Bueno, cuando vemos el grupo de emprendedoras que captura el INEGI, que emprendedoras muchas veces las captura como trabajadoras por cuenta propia, no necesariamente emprendedoras, ese término no necesariamente lo usa el INEGI. El 83% está en la informalidad. 83%. Entonces, de todo el conjunto de trabajadoras mexicanas, el 52% está en la informalidad. Pero si nos vamos a las emprendedoras, al conjunto que podríamos llamar emprendedoras, el 83% está en la informalidad. Entonces, ahí yo creo que regresamos a lo que decía Dina. Emprendes porque no te queda mucha opción. Esto no necesariamente es mala noticia, pero sí es una noticia que hay que leer con cuidado, ¿no? Eso lo que te representa es que las mujeres en México tienen que emprender y podemos ver este dato pues de forma positiva o de forma negativa, ¿no? Podemos tirarnos al suelo y decir, en México no hay oportunidades y entonces pues ni modo. O también podemos decir, ya tienes un montón de gente que está emprendiendo. ¿Cómo hacemos para que ese conjunto de mujeres emprendedoras florezca, ¿no? Para que ese grupo no se quede en un emprendimiento pequeño en el sentido de ingreso o de escalabilidad o de oportunidades, sino que ese emprendimiento pueda convertirse en algo mejor para ella, su familia y el país. Y te voy a decir algo, creo que aquí vale mucho la pena ver, en cuestión de brecha de género, cuántos negocios de hombres sobreviven los primeros 5 años y cuántos negocios de mujeres, estos emprendimientos, sobreviven los primeros 5 años. Porque emprender y decirte emprendedora en los primeros años del emprendimiento, pues está muy padre. Pero esta fecha fatídica de sobrevivir los primeros 5 años sí es durísima para todos los negocios y puedo apostar empíricamente, porque no tengo ningún dato y no existe ningún dato, que para que sobrevivir los primeros 5 años de un negocio, ahí sí vamos a encontrar una brecha de género muchísimo más pronunciada en cuestión de hombres y mujeres por todos los datos que nos da el barómetro, por acceso a financiamiento, por ejemplos que ven los hombres, por toda esta cultura en donde sí existe una disparidad en las condiciones de emprendimiento. Entonces, ese sería un tema importantísimo para analizar más a fondo. Oigan, me gustaría hablar de en qué emprendemos, porque ambos géneros parecen tener relativamente acceso equitativo a la mayoría de los sectores empresariales. La participación de las mujeres es mayor en los sectores que ya sabemos, ¿no? Retail, belleza, comercio al mayoreo e industria alimentaria. Y estos también se cuentan entre los principales sectores para los hombres, pero digamos, los hombres tienen una presencia ligeramente mayor, no significativa, en los sectores de software y tecnología y construcción y arquitectura. Esta presencia de mujeres en los sectores de software y tecnología, casi igual a la de los hombres, creo que es muy alentadora, muy alentadora. Sin embargo, en todo caso, es mucho menor a la participación en los sectores como ventas. Aquí mi pregunta es, ¿ustedes perciben que hay una tendencia gradual hacia más sofisticación y aumento en el valor agregado de los emprendimientos por mujeres o seguimos en este mundo de micronegocios poco tecnológicos sobre todo, porque no hemos hablado de tecnología per se? Creo que decir que todo el emprendimiento es igual o todas las mujeres que emprenden son iguales y caben bajo la misma definición de emprendimiento es perder, o sea, el promedio esconde muchísimos datos que necesitamos analizar, como dice Valeria, desmenuzar. Yo creo que el emprendimiento en cuestión de tecnología para las mujeres está muy focalizado en ciertos sectores y en muchos sectores sigue siendo una participación marginal, si no es que casi minúscula. Pero te voy a decir algo en cuestión de tecnología. Lo que tenemos que cambiar en cuestión de emprendimiento es pensar que hay negocios que son de tecnología o que no son de tecnología. Cada vez más, todos los emprendimientos van a ser de tecnología. A lo mejor la tecnología no es voy a diseñar un nuevo lenguaje de programación, pero hoy por hoy hablar de emprendimientos en cualquier lado, en cualquier lugar de la pirámide, en cualquier industria,
tiene un componente tecnológico importantísimo. Y lo que está frenando el avance de las mujeres en el mundo del emprendimiento no es decir, no participan en el sector STEM, o sea, no participan en este sector de matemáticas, de ingeniería, de tecnología, sino que no hemos llegado a entender que todos los emprendimientos, desde lo más típico, por ser un cliché, que es una pastelería, hasta desarrollar un sistema computacional, tiene forzosamente que tener un componente tecnológico y como mujeres, bueno, y como todos, tenemos que impulsar a que las mujeres empiecen a entender este mundo de la tecnología. O sea, se vuelven no solo, ya no podemos separar la tecnología de cualquier otro aspecto del emprendimiento, de cualquier otro sector. En el tema de ventas, sí se me hace un tema que tiene que ver también con esta brecha de género y con esta idiosincrasia que existe. No es que los hombres sean mejores vendedores que las mujeres, es que las empresas que les van a comprar a estos emprendedores, pues les gusta más que llegue un compadre, o sea, esa idiosincrasia de Un compadre. un compadre, o sea, estos compadrazgos intrínsecos implícitos que existen, pues sí, que existe un compadre, que se pone a tomar un tequila, que puedan ir, por no decir otras cosas, pero sí creo que demuestran perfectamente bien la historia, o sea, sí hay más hombres en negocios de ventas porque los clientes tienen más confianza en hombres tristemente y es un tema en todos los lados de la pirámide. Hay un fenómeno del que quiero hablar que tiene que ver con esto, el uso de la tecnología, quizá más básico, pero creo que sí rompió de alguna manera paradigmas, son las nenis. Me choca el término. Creo que son las mal llamadas nenis, pero sé que el IMCO incluso ha hecho un estudio importante sobre las nenis y que tú en particular sabes un montón de eso. Y me gustaría, si nos puedes contar un poco del fenómeno, porque para mí fue totalmente nuevo. Yo me enteré a través de ustedes dos del fenómeno de las nenis. Yo no sé si estoy en redes constantemente, más de 8 horas al día, perdón, pero bueno. Mi pregunta ahí es, si la mayoría de las emprendedoras inició su propio negocio en vez de hacerse cargo de un negocio existente, casi 2/3 lo hizo en los últimos 3 años, de ahí sale el fenómeno de las nenis. ¿Quiénes son y qué tenemos que aprender de ellas? Tenemos mucho que aprender de la ¿Verdad? Odio el término, a mí también me parece horrendo. Por ahí las siglas quieren decir algo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quiero tomar un puntito de lo que estábamos preguntando, de lo que estábamos hablando de tecnología, y ahorita entro a las nenis, que está un poco pegado de alguna manera. Hablábamos de emprendedurismo en el sector tecnología. Para poder emprender en el sector tecnología tienes que entender el sector tecnología, bajita la mano, ¿no? Los datos que tenemos hoy, de cada 10 profesionistas en temas de STEM, solo 3 son mujeres. Entonces, ahí ya tienes un tema. Estoy hablando de profesionistas, no estoy hablando necesariamente de emprendedores, ¿no? Sino de cualquiera que se dedique a carreras relacionadas con STEM. Entonces, te vas un pasito para atrás y dices, bueno, ¿cuántas mujeres están estudiando estas carreras? Y la verdad es que el número es muy bajo, ¿no? Pero vamos a ver la buena noticia. Ha crecido en los últimos años, en los últimos 10 años, ha crecido 4.4%. Me dirás, oye, ¿es poquísimo? Sí, sí es poco, pero es menos, o sea, es más que nada, ¿sí? Como diría mi papá, menos de una piedra. O sea, sí hay un cambio. Y en ese sentido, es bien importante ver que sí hay un cambio. O sea, nosotros tenemos más oportunidades que las que tuvieron nuestras mamás, que las que tuvieron nuestras abuelas. Y nuestras hijas, que yo no tengo, pero la generación actual tiene muchas más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Entonces, me parece que las cosas sí están cambiando y están cambiando mucho más rápido de lo que habían cambiado en las décadas y siglos pasados. O sea, el ritmo ya se aceleró. Yo creo que hay una tendencia que ya no hay quien la pare, ¿no? A menos que suceda algo que no queremos que suceda. Entonces, me parece que vamos en la línea correcta. Esto no es para sentarnos a descansar, simplemente para hacer los twitches que haya que hacer para que esa tendencia se concrete. Llegando a las nenis. Las nenis es el ejemplo perfecto de las emprendedoras por necesidad, ¿no? De repente tienes pandemia, pues, la mayoría de la gente que puede se queda en su casa, no todo mundo puede quedarse en su casa, además en México el mensaje fue quédate en casa si puedes, ¿no? Y pues
pues solo si puedes, ¿no? Y en ese sentido, muchos trabajadores no pueden quedarse en casa, ¿no? Por ejemplo, y voy a usar un ejemplo muy sencillo, Chiapas, ¿no? Chiapas es el estado más pobre del país. Es el estado que menos cerró. Es lógico que no cerrara. Pues si no sales a trabajar, simplemente no comes ese día. Entonces, pues sí, quédate en casa si puedes, y ahí no puedes. Entonces tienes que salir y hacer lo que puedas para poder comer y tener el ingreso ese día. En todo el país, típicamente vimos este fenómeno donde se cierra o las escuelas cierran. Las escuelas en México cerraron mucho más tiempo que lo que cerraron otros países del mundo. 57 semanas, si bien 52 semanas, me corrige Fer, ¿no? Ahora, es mucho más de lo que cerraron otros países. Y de repente tienes criaturas en la casa. ¿Qué haces? Alguien tiene que no ir a una oficina, o no ir al mercado, o no ir a la tienda, o no ir a algún lado, porque alguien tiene que cuidar a los chamacos, ¿sí? Y típicamente, para bien, para mal, por cultura, por lo que ustedes quieran, la que se quedó en casa fue la mujer, ¿no? Típicamente con las excepciones propias de cada circunstancia. Y de repente tienes una mujer encargándose de las criaturas de la familia, el señor trabajando, y la mujer se queda con un ingreso, ¿no? La familia se queda con un ingreso. Y no estamos en un momento donde puedan vivir las familias con un ingreso. Entonces, tienes que hacer algo. ¿Y qué haces? Necesitas flexibilidad, necesitas ingreso, necesitas hacerlo a tus horas, al tiempo que tú puedas. ¿Y qué surge? Pues este bonito fenómeno de las nenis. Las nenis se vuelven un grupo de mujeres que surge de forma desorganizada, normal, como surgen los grandes fenómenos, que se dedican a compra y venta de cosas, ¿eh? No pensemos que es un emprendedurismo ultra sofisticado. Es o ellas hacen algún producto en su casa que pueden vender posteriormente, o ellas compran algún producto y lo revenden. Y la flexibilidad te la da la tecnología. La flexibilidad es que anuncias tus productos en alguna red social, ¿no? Incluyendo WhatsApp, que no debería ser red social, pero es red social, ¿no? Anuncias las cosas y te pones de acuerdo para venderla en una estación de metro. En la entrega es, bueno, yo entrego los productos en la estación de metro tal a tal hora. Y pues corriendo el riesgo que eso implica, van, entregan y se vuelve profundamente eficiente. Y en ese sentido, pues tienes un grupo de mujeres, millones de mujeres, alrededor de 5 millones de mujeres, que empiezan a generar ingresos de esta forma. Tú dime cómo paras esto. O sea, tú dime cómo después de la pandemia, ¿qué le vas a decir a estas 5 millones de mujeres? Bueno, ya no. Pues no. O sea, ya te diste cuenta de un potencial enorme de negocio. ¿Por qué lo vas a echar para atrás? Y por eso digo que lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad. Ya tienes ahí a 5 millones de emprendedoras que hoy hacen una operación que quizás no sea muy sofisticada, pero la hacen y llenaron un hueco en el mercado. ¿Por qué no aprovechamos eso y le das más, no sé, capacitación, financiamiento, educación financiera, para que esas emprendedoras se vuelvan en emprendedoras más sólidas, que no únicamente compren productos chinos en algún lugar y los vendan en otro lugar a un sobreprecio, ¿no? Me parece que hay una oportunidad que México debería de aprovechar. Justo ahí me voy con el tema de financiamiento, que es un tema súper complicado. Tú lo sabes muy bien porque eres emprendedora serial y aquí mi gran pregunta es, casi 2/3 de las mujeres emprendedoras consideran que el acceso a financiamiento es más difícil para ellas que para los hombres. Creo que eso no es una novedad, pero a diferencia de otros países estudiados, en México las mujeres emprendedoras aparecen a la par que los hombres en términos de ganancias. ¿Cómo explicamos esta dificultad en el otorgamiento de créditos cuando al final los negocios que emprenden las mujeres pueden ser igual de lucrativos? Mira, hay un tema en México en donde el otorgamiento de créditos productivos, seas hombre, seas mujer, seas quien sea, es fatal. O sea, en México es facilísimo conseguir una tarjeta de crédito si quieres comprar una lavadora, una secadora, un crédito en una tienda o cualquier otra idiotez. No porque sean idioteces, pero es muy fácil el crédito al consumo. El crédito productivo en México es extremadamente complicado, sea quien seas. Sí, estoy segura que muchísimas de ustedes, levanten la mano, han llegado a pedir un crédito a un banco o han incluso llegado a preguntar qué se necesita para conseguir crédito
en un banco, necesitas 3 años de estados financieros. Entonces, vamos a retomar lo que dijo Valeria. Si no estás dada de alta y no tienes una contabilidad al día y no estás pagando impuestos en el SAT, o por lo menos presentando tus declaraciones de impuestos en el SAT, ni te acerques, o sea, porque básicamente te piden todo. Entonces, como hombre y como mujer, imagínate que ya tienes 3 años de declaraciones Oye, fiscales. te piden que demuestres que no necesitas el crédito. Exactamente. Sí, casi, ¿no? Sí. O sea, yo hace poquito, digo, para que veas que no es un tema solo en las emprendedoras que existe. Yo tengo una tarjeta de crédito corporativa en donde necesitaba un aumento de crédito para demostrar algo de 10,000 pesos. Necesitaba 10,000 pesos nada más para demostrar mi límite de crédito. Me pidieron todo. Me pidieron una cuenta en donde demuestre las rondas de inversión que tengo. Digo, qué fregados, no tengo rondas de inversión. O sea, y si no... Y yo desde un punto en donde ya tengo más tiempo emprendiendo, en donde puedo prescindir un poco del crédito, se volvió un tema complicadísimo. Entonces, número 1, en México, conseguir un crédito, seas quien seas, es un verdadero viacrucis, ¿ok? Imagínate que ya tienes 3 años de estados financieros casi auditados. Imagínate que ya puedes demostrar que tienes casi aval, que tienes tu certificado de primaria al día y disponible para demostrar que sí pasaste matemáticas de primero de primaria, porque si no, no puedes tener crédito. En el momento que nos sentamos con un ejecutivo bancario, sí hay un sesgo enorme hacia preferir darle créditos a hombres que a mujeres, y tiene que ver con 2 cosas. Número 1, tiene que ver con una idiosincrasia que sigue permeando el sistema financiero mexicano, que poco a poco está cambiando, que como dice Valeria perfectamente bien, son pasos importantes, no en el monto que nos gustaría, no en la rapidez que nos gustaría, pero ahí están, que entren nuevas empresas al sistema financiero, que nuevamente entran con créditos caros como tarjetas de crédito, es un hecho, pero también existe un tema en el que nos tenemos nosotros como mujeres que responsabilizar. Cuando llegamos a pedir un crédito, a quien sea que le llegamos a pedir un crédito, llegamos menos preparadas, tenemos menos conocimientos financieros porque nos da más miedo acercarnos al mundo de conocimientos financieros. Entonces, en el momento que llegamos a pedirle un crédito o dinero prestado a cualquier persona, no llegamos muchas veces con un plan de negocios contundente en donde sabemos qué hacemos, cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a vender, qué estamos dando a cambio, qué implica tomar un crédito, qué implica el levantar capital. Entonces, pues, evidentemente se vuelve un círculo vicioso porque estoy menos preparada en términos financieros. Entonces, me puedo acercar con menor soltura y con menor seguridad a un sistema que ya de por sí, sin duda, está un poco sesgado en mi contra. Entonces, pues no me quieren dar el crédito. Entonces, volvemos a empezar todo ese tema en donde el acceso al crédito es mucho más complicado, lo que implica que los primeros momentos de financiamiento de las empresas generalmente son con amigos, familia, o sea, friends, fools and family, que se vuelve un mecanismo de financiamiento tradicional para la mayor parte de las empresas en todo el mundo, y está bien, pero también las empresas no crecen si no tienen acceso a gran financiamiento. Y voy a volver al tema de Valeria. Si no estás dada de alta fiscalmente, pues nadie te va a prestar dinero. Te lo van a prestar a ti en lo personal, pero bueno, ahí hay todo otro rollo muchísimo más complicado. Entonces, este tema de poder tener acceso a financiamiento tiene 2 factores para cerrar. Cosas que no podemos controlar, como que en México conseguir crédito es complicado, como que sí existe un sesgo que está cambiando, pero que sí existe un sesgo en donde el crédito es caro, porque generalmente el crédito que consiguen las empresas es en tarjeta de crédito, que es muchísimo más caro que cualquier otro tema. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la preparación financiera que tenemos nosotros como emprendedores y la certidumbre financiera que con nuestra preparación le podemos dar a la formación y a la estructura del negocio. Eso sí lo podemos cambiar, que en el momento que nos sentemos con un banco, con alguien que nos quiere dar crédito, con alguien que le vamos a pedir dinero prestado, con alguien que le vamos a pedir que aporte capital a nuestra sociedad, estemos muchísimo mejor paradas en los conocimientos financieros que tengamos. Hablando de conocimientos financieros, justo a mí me ha costado mucho trabajo el no haber aprendido desde la escuela o siquiera en la universidad, porque estudiar comunicación y periodismo significa que no te enteras de cómo están tus finanzas, las finanzas del país. O sea, es un tema. ¿No debería de ser cuasi obligatorio que
hubiera educación financiera en las escuelas y después en la universidad, por lo menos. Oye, totalmente. Sabemos tocar la flauta, ¿no? Nos enseñan. En secundario o en prepa tocar una flauta de plástico, pero no sabemos hacer un estado financiero. Yo creo por completo que tendría que haber educación financiera. Creo que tendría que haber educación financiera desde primaria. Y educación financiera desde primaria no significa nada sofisticado, es entender algo. El tema que decía Dina ahorita, por ejemplo, las mujeres revuelven su ingreso personal con el del negocio y piensan que no pasa nada porque al final del día, como el negocio les va a dar, pues entonces las utilidades pues van a acabar siendo para mí y entonces todo es personal. No, ese es un craso error porque entonces no aprendes a dilucidar ni siquiera tus costos, ¿no? Seguramente muchas aquí o han emprendido o tienen amigas o familia que emprende. Hay una pregunta que es, ¿cuánto te costó hacer eso? Es misterio, ¿no? Nadie sabe. No, pues ¿cómo? ¿Cómo lo voy a saber? Lo voy a vender en 200. Bueno, pero ¿te sale el costo? ¿Pero cómo lo calculo? Pues lo hice yo en la tarde. Bueno, ok, ¿cuánto tiempo le dedicaste? No sé, 2, 3 horas. No sé si 2 o 3, por ahí. Pregúntale a un abogado cuánto trabaja y las horas las tiene, pero mapeadas, perfecto, ¿no? Pregúntale a un emprendedor, ¿cuánto te tomó hacer esto? Pues no sé. Y si es emprendedor creativo, peor, ¿no? Pues no sé, ahí lo hice en la tarde, ¿no? Oye, ¿cuánto vale tu tiempo? O sea, ¿cómo lo tengo que sumar? Porque pues fui y compré estas cosas. O sea, sí tengo las notas de lo que gasté en los insumos. Sí, pero tu tiempo, o sea, ¿lo sumo al costo? Sí. ¿Y luego qué hago? Bueno, si no aprendemos a hacer eso, no vamos a aprender a dividir nunca los ingresos o la contabilidad, olvídate los ingresos, la contabilidad de un negocio, por sencillo que sea, hacer galletas en el horno de tu casa. Y si no lo sabes hacer, por más sencillo que sea, pues no vas a poder hacerlo más sofisticado. Simplemente va por ahí. Y no separamos, las mujeres no separamos eso. Seguramente les ha pasado que en tiendas de repente compras algo y la mujer que te atiende en la tienda, y hablo específicamente de mujer, no tiene cambio. Y saca su cartera y te da el cambio. Yo nada más pienso, ¿sí llevará la cuenta? O sea, ¿sí llevará la cuenta de todos los cambios que está dando de su cartera? Porque a lo mejor al principio dice, ahí son 2 pesitos, ¿no? Pues sí, pero todo el día y todos los días dando el cambio de su cartera, yo no sé si le salgan las cuentas, ¿no? No los separamos, no separamos los ingresos personales o nuestra contabilidad personal, que por supuesto no llevamos, pero el tema personal de un tema de negocio. Y ahí empieza el problema. Y sin educación financiera no hay nada que hacer. Entonces, mucha suerte tocando la flauta. O sea, me regresaste a mi infancia. Qué horror la flauta. Tremendo. Todas aprendimos a tocar la flauta, gracias. Hay varios hallazgos del estudio que están entrelazados. Por ejemplo, las emprendedoras se consideran menos populares entre los empleados que sus pares hombres. Más de la mitad de las mujeres emprendedoras piensan que son consideradas demasiado mandonas o bossy. La gran mayoría... Creo que el problema es que necesitamos entender que ser mandonas y bossy es... o sea... Necesitamos ser más bossy. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, el problema de ser mandonas es quitarle el estigma a la palabra mandona. Porque a un empresario súper fregón, cuando es mandón, es un símbolo de éxito. Y sí, ser mandona, saber lo que quieres, saber dónde vas, saber cómo vas. Y no que eso implique que no vas a oír a nadie, y no eso implica soberbia y no... Pero el ir derecho y no me quito, siento que es una actitud de negocios fundamental. O sea, y voy a cambiar el adjetivo. Ser cabronas, perdón, espero que no se esté grabando esto en ningún lado, es fundamental. Perdón. Sé que hay una pregunta que en particular te gusta y me interesaría porque estamos ya en la recta final. Se me fue muy rápido. Pero bueno, en fin, son muy agradables. A ver, de acuerdo con el barómetro, las mujeres mexicanas reconocen necesitar más modelos de rol de emprendedoras mujeres, pero son mucho más capaces de nombrar una mujer emprendedora que el promedio global, 58 contra 36. Y además, la mujer que más las inspira es Carolina Herrera. ¿Será que sí? Qué curioso, ¿verdad? De las mexicanas, pero bueno. En México tenemos quizá una cultura más de mostrar quiénes son las mujeres emprendedoras y de ahí
estos ejemplos culturales que nos son más cercanos. O sea, ¿dónde está ahí la ecuación? Número 1, de todos los datos del barómetro, para mí esto es mi favorito. O sea, el entender que para las mujeres, el tener el ejemplo de otras mujeres, sea Carolina Herrera, sea una mujer emprendedora de la cuadra, sea quien, para mí siento que es el punto medular de lo que hay que caminar para adelante. Mujeres empoderadas empoderan mujeres. Las mujeres emprendedoras de hoy van a ser los ejemplos de las mujeres emprendedoras de mañana. ¿Por qué necesitamos ejemplos más cercanos? O sea, ¿por qué Carolina Herrera? Número 1, creo que es una fregona en todo lo que hace. Y número 2, creo que uno usa como ejemplo a quien considera cercano y con quien se puede identificar. O sea, me preocupa que sea Carolina Herrera, que no sea mexicana, o sea, que es venezolana o colombiana. Sí, no, venezolana. Necesitamos, o sea, es sudamericana y ha hecho su vida y su carrera en Estados Unidos. O sea, notemos eso, pero necesitamos encontrar más mujeres ejemplo dentro de México, dentro de nuestro círculo cercano. No porque su aportación al mundo del emprendimiento no sea válida, siento que es fundamental y fenomenal, pero lo que necesitamos enfocarnos es en gestar liderazgos de emprendimiento femenino más cercanos. Oye, sobre todo si no tenemos educación financiera, pues lo más cercano que tienes es una mujer emprendedora que lo ha hecho muy bien, ¿no? No sé si solo tenemos que buscar role models emprendedores o emprendedoras, incluso para hablar de emprendedurismo, porque creo que los role models o las role models pueden darte pistas y pueden darte estructura en otras cosas. Para mí un role model impresionante fue mi Miss de Matemáticas, ¿no? O sea, la ética con la que se conducía la Miss de Matemáticas del colegio, a mí me sigue pareciendo impresionante. Nunca faltaba clase, su clase siempre estaba en orden, siempre estaba preparada. Para mí eso fue como, mira, ¿no? O sea, sí se pueden hacer las cosas muy bien. Entonces, no necesariamente es ver a una persona que complete todo. Quizás Carolina Herrera sea para muchas mujeres ese role model. Yo jamás lo hubiera dicho a Carolina, pero bueno, cada quien en su mundo y cada quien a las cosas a las que se dedica, ¿no? Yo debo decir que ya entrando a mi vida laboral, no tuve demasiadas role models mujeres, tuve muchos role models hombres, a los cuales les estoy muy, muy, muy agradecida. Y creo que no necesariamente tienes que tener ese rol para todo. O sea, uno va pescando de donde puede. Y a lo mejor tu mamá es un role model para algo, y a lo mejor tu Miss de Matemáticas es un role model para otra cosa, o a lo mejor una emprendedora es tu role model para que te guíen cómo hacer. Yo creo que ese dato del barómetro es muy impresionante. A mí me sorprendió, sinceramente, que el 96 es el dato, ¿no? 96% de las mujeres necesita y quiere tener un role model mujer. Es importante y eso nos abre la puerta a las que ya estamos un poquito más andadas en el camino. Más viejas. No, más andadas en el camino, para tratar de ser ese role model para alguien, ¿no? Y uno nunca sabe para quién es role model, pero pues ojalá nos volvamos el role model de alguien, ¿verdad, Adina? Ojalá. O no. O corran. Corran. Oigan, ya estoy viendo unos ceros ahí horribles de que ya se nos acabó el tiempo para la plática, pero abrimos este espacio para preguntas y respuestas. Tienen ahí un código QR que seguramente ya lo vieron. Si entran al QR, ahí pueden hacer su preguntita. Está muy sencillo, meten un par de datitos suyos de volada y ahí pueden hacer sus preguntas. Y nos encantará saber, pues, qué les quieren preguntar a estas dos mujeres emprendedoras y exitosas. Yo le quiero hacer una pregunta a Valeria Moy. A ver. ¿Alguna vez le dijiste a tu maestra? Me encantó lo de la maestra de matemáticas. Y miren que conozco a Valeria desde hace mucho tiempo. Y hemos tenido estas pláticas desde hace muchísimo tiempo. Y nunca había salido lo de tu maestra de matemáticas. Y se me hace absoluto y totalmente increíble de cómo alguien, sobre todo alguien en la educación, realmente sí cambia la vida de otra persona. ¿Alguna vez volviste a ver a la maestra de matemáticas? Fíjate que no la volví a ver. Y Miss Pilar se llamaba. Tuvo una decisión, incidió en una decisión mía muy importante. Yo me metí a área 1, cuando había áreas y en las escuelas había áreas, que era físico-matemáticas, ¿no? Y luego dije, no, qué miedo, me debo de ir a área 3 porque voy a estudiar economía, área 3. Y entonces llegué con ella y le dije, Miss Pilar, cámbiame a área 3. Me dijo, no. Y yo, oye, ¿cómo no? Es mi derecho, es la primera semana de clases, yo puedo, tengo mi decisión. Me dijo, sí, ¿tienes todo eso? Todos esos derechos, todo ese rollo que me estás echando, ¿lo tienes? No te voy a cambiar.
Y le dije, ¿por qué no vas a cambiar? O sea, yo estaba francamente molesta. ¿Por qué no me vas a cambiar? ¿Por qué no? Porque te va a ir mucho mejor en la vida en área 1, conociéndote a ti. O sea, no se lo diría a otra persona, pero conociéndote a ti área 1 te va a hacer feliz, área 3 no. Y hoy se lo agradezco enormemente, pero no he vuelto a ver a Miss Pilar, no me la he topado. Así que si alguien conoce a Miss Pilar Miranda, se lo agradeceré que le pase el mensaje. Increíble. Oigan, pues a ver, vamos viendo en lo que empiezan a llegar más preguntas. Me voy con una primera pregunta que es si la emprendedora nace o se hace. Creo que no todo el mundo nace como emprendedor y no todo el mundo se vuelve emprendedor. O sea, creo que también hay un mito enorme, quizá en todo el mundo, pero voy a hablar de México, en donde nos pintan desde chiquitos que todo el mundo puede ser emprendedor o emprendedora, porque si tienes una buena idea, ya la hiciste, eres una emprendedora nata. Ser emprendedor no implica tener una buena idea. Ser emprendedor implica tener una buena idea, tener las agallas de acero para poder trabajar básicamente sin descanso, tener el estómago cubierto de Pepto-Bismol para aguantar los ataques de gastritis que te van a dar, tener un esquema y una red familiar y de amigos que apoye y que te sostenga durante el proceso de emprendimiento, tener la humildad para aprender todas esas cosas que no sabes, desde finanzas, habilidades directivas y tecnología. Ser emprendedor es un reto enorme. No creo que nadie nazca como emprendedor, pero si te quieres hacer emprendedor, te haces emprendedor a golpes de la vida y a humildad y a cuestión de aprender todas esas cosas que no sabes. Porque nadie es emprendedor solo porque tiene una buena idea. Nadie. En una conversación que ustedes dos tuvieron, me gustaba mucho que hablabas del fracaso, de que no hay que tenerle miedo al fracaso, o sea, al revés. Creo que podemos aprender un montón del fracaso, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, y sí hay un tema de género. Las mujeres sí estamos, no sé si predispuestas, genéticamente lo dudo sinceramente, pero sí culturalmente, a que uno no fracasa, ¿no? No es elegante, no se ve bien, ¿no? Y pues ni modo, si te caes, te paras. O sea, vamos, no hay de otra. Yo creo que así es la forma de ver el fracaso. Fracasaste, te paras, aprendes y a otra cosa mariposa. O sea, creo que no hay muchas opciones. Y la gran, yo creo que realidad de esto es que uno aprende mucho más de cuando te equivocas de que cuando te sale bien. Porque cuando te sale bien, te metes en tu burbuja de ego y no te das ni cuenta de todos los errorcitos que fuiste cometiendo porque te salió muy bien. Entonces ya mejor hago así como que no pasó nada. En cambio, cuando la riegas en algo, te das perfectamente cuenta de aquí la regué, esto lo tengo que corregir, esto lo tengo que arreglar. A mí me parece clave no tenerle miedo al fracaso. Y no lo digo fácil, ¿eh? O sea, claro que nos da pavor. Por supuesto que te da pavor. A mí me da pavor caerme. Claro que te da pavor, ¿no? Pero es lo que hay. Y uno aprende mucho más del fracaso que del éxito poco a poco, ¿no? Hay una pregunta que me encanta, que es, ¿cómo educo a mis hijos hombres para ser buenos esposos de emprendedoras? Creo que esto sería otro foro, pero sí lo pueden organizar, pero sé que es una friega organizar. Pero aquí entra el tema de una palabra muy polémica, que es el tema del feminismo, ¿ok? Y si para ser emprendedora necesitas ser feminista o no necesitas ser feminista. Y no quiero meterme en ese tema porque cada quien tiene su definición y no va por ahí, pero uno de los grandes errores de la revolución femenina de los últimos 50 años fue educarnos como mujeres para que nos echáramos para adelante. Tú ve por todo, tú ve por todo, puedes hacer todo, el cielo es el límite, y no tomar en cuenta la segunda parte de la ecuación, que es educar a los varones para, no quiero decir que se echen para atrás, porque suena absolutamente peyorativo, pero para que asuman el papel que necesitamos para encontrar la verdadera igualdad. ¿Quieres tener mujeres que salgan adelante? Hoy el gran problema de las emprendedoras es que las emprendedoras estén en su casa o no estén en su casa, salen, se parten la cara trabajando y siguen siendo las primeras responsables del trabajo doméstico. Siguen dedicándole 8 horas más a la semana que sus pares varones en las relaciones heterosexuales en el trabajo doméstico. Entonces, O sea, las mujeres dedican 40 horas al trabajo doméstico y los hombres 18.
16, 15 punto algo, ¿no? Bueno, O sea, imagínate, Valeria, es más del doble. Valeria muy seguro tiene mejores datos que yo. O sea, necesito tener... Y aquí ojalá fueran 8, ojalá fueran 8. Entonces, estas mujeres salen, trabajan y van para atrás y tienen que seguirle llevando las pantuflas al marido, por usar un ejemplo muy cliché. Y evidentemente los negocios no aguantan y evidentemente las relaciones tampoco. O sea, esas relaciones tampoco aguantan. Entonces, creo que el tema sí es que parte de nosotros, de nuestro trabajo como mamás o nuestro trabajo en la responsabilidad hacia las otras generaciones, tiene que ver con educar a las mujeres para echarse para adelante, pero educar a los hombres para tomar su responsabilidad dentro de la vida doméstica natural de cualquier persona, no como un favor, ay, si hazle el favor a tu esposo y lleva a tus hijos a su clase de fútbol, sino como una condición natural de la vida. O sea, hay un meme que sale muy seguido en redes sociales que dice, educa a tus hijas para que para que trabajen y no necesiten buscar a un patrocinador en su vida, no busquen un patrocinador en una pareja. Váyanse al carajo, eduquen a sus hijos para que se sepan hacer de desayunar y lavar sus calcetines y no busquen personal doméstico en el momento que se casan. O sea, sí es una tarea doble que tenemos como emprendedoras porque no hay manera, y es lo que decía yo, sobre las emprendedoras. Las emprendedoras necesitamos una red de contención y de apoyo, todos, y los emprendedores todos, de una contención, una red de apoyo cuando estamos emprendiendo. Para los hombres es muy natural porque la esposa en el esquema tradicional va a estar en la casa con el martini cuando llegue. Las mujeres necesitamos tener lo mismo, y no solo para estos temas clichés, sino porque en el momento, y voy a tomar lo que dice Valeria, en el momento que fracasas, necesitas una red de contención de alguien que te ayude a pararte y a decirte, va a estar bien. En lo que te secas las lágrimas y te haces así, va a estar bien. A ver, ahí hay otra pregunta. Vamos a leerla. Dice, la informalidad de los negocios tiene mucho que ver con la falta de apoyos e incentivos fiscales y económicos. Ajá. Negocios que pueden ser buenos o tener futuro al momento de entrar en la formalidad al 100%. El flujo no de y los revientan. El flujo no da, supongo que quieren decir, ¿no? Sí, sí. A ver, la formalidad en México es carísima. La formalidad es muy cara. Te sube el costo alrededor del 50%. Entonces, tú imagínate un patrón, ¿no? O una patrona, si quieren, que le paga a alguien por fuera, le paga 100, pero si lo mete en la formalidad le tiene que pagar 150. O sea, el costo va a ser 150 para que el trabajador acabe recibiendo los mismos 100, porque esos otros 50 se van al impuesto por acá, y al IMSS, y al Afore, y al Infonavit, y al no sé qué, en todas las cuotas, ¿no? Sí hemos hecho en México, y este sí es un tema de México, un problema enorme con la informalidad, al grado que se ha vuelto una especie de monstruo de 1000 cabezas, ¿no? O una hidra donde le cortas una cabeza y salen otras 10. Sí se está volviendo muy complicado, no hay ninguna política económica diseñada para tratar de combatir la informalidad. Yo creo que porque ya está la bronca que nadie se quiere tragar eso, ¿no? En otros países, a diferencia de México, la informalidad es ilegal. En México no es ilegal. O sea, si yo pongo un negocio en Estados Unidos o en Francia y voy a hacer una neni en Francia, ¿no? Y entonces voy a empezar a vender y te veo ahí a la salida del metro Champs-Élysées, muy nice, pero salgo y vendo y demás, es ilegal. O sea, sí va a llegar la policía y me va a decir, hey, véngase para acá porque usted está cometiendo un acto ilícito, ¿no? O sea, la informalidad es ilegal. En México no. En México tú puedes ser informal y no es ilegal. Entonces, yo no digo que demos ese salto de vamos a migrar todo, que hagamos la ilegal. No podemos, o sea, la informalidad es tal que hoy no podemos hacer eso. Pero hay más que la parte de apoyos e incentivos que venía en la pregunta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es corregir un régimen que está hecho un desastre, porque lo hemos ido parchando con los años y todos aquí festejamos de, hey, más días de vacaciones, hey, subió el salario mínimo, hey, ahora. Sí, eso solo le cae al formal, ¿eh? Eso solo le cae al formal y el costo de la formalidad crece y crece y crece. Y entonces, ¿qué va a pasar con la informalidad? Crece y crece y crece. Porque si la formalidad se hace más cara, pues vámonos a pagar por fuera, ¿no? Pero el IMCO, y tú me lo vas a decir, como que siempre, tiene el dato más increíble que tiene el IMCO, y miren que hacen cosas increíbles. Hicieron en el estudio de nenis, hicieron una diferencia entre ingreso. el ingreso Aquí lo de traigo una siempre. mujer que está dada formal y una mujer informal. Y ese número es impresionante. No solo
5,714 pesos una informal, 10,749 una formal, el doble. Creo que con ese dato nos vamos. Oigan, a ver, no nos vamos, nos vamos pues a una copita de champaña, patrocinada por la viuda. Porque ya son las 12 en algún lugar del mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, va a haber por ahí una pista de quién va a estar después en esta primera Bold Conversation en México. Así que con lo que van a probar ahí, van a encontrar, digamos, como las pistas para entender a esta mujer increíble que está comprometida con la sostenibilidad, con la excelencia, que es un mujerón en la industria a la que se dedica. Así que vamos a este break y después regresamos para acá. Gracias. Gracias.